Hola, lo que quiero hacer en este video ahora es hablar de cómo encontrar los extremos absolutos de una función. Esto en general es un tema bastante complicado de tratar, muchas veces se utilizan métodos numéricos. Nosotros nos vamos a limitar a un caso muy particular, que es aquel en donde el dominio de la función va a ser un conjunto compacto. Compacto, les recuerdo, es un conjunto que es a la vez cerrado y acotado. En ese caso, si el conjunto es compacto y la función es continua, vamos a proceder exactamente de la misma manera que procedíamos en análisis 1, o sea, utilizando el teorema de Weierstrass. El teorema es el que aparece enunciado en pantalla. Lo que afirma es que si tengo una función continua definida en un conjunto compacto, entonces va a haber puntos x1 y x2 donde la función da el menor resultado posible, o sea, es el mínimo absoluto, y donde da el mayor resultado posible, o sea, es el máximo absoluto. Lo que vamos a hacer a partir de saber esto va a ser simplemente, vamos a intentar armar una lista de candidatos, de todos los candidatos posibles, una lista donde podamos, por razones lógicas, estar seguros de que entre esos puntos se encuentran donde se alcanzan los máximos y los mínimos. Y una vez que tenemos esa lista, simplemente vamos a evaluar y ver dónde tenemos el resultado más grande y el resultado más pequeño. Bueno, para hacer esto vamos a proceder en ejemplos, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, lo primero que vamos a considerar es este ejemplo 2. Halle si existe los extremos absolutos de la función f en el conjunto A. En lo que ven en pantalla, acá tienen representado el conjunto A, es un triángulo. Piensen que tienen un módulo de y igual a x, eso nos da esta b de eje x, limitada por la recta x igual a 4. Es un conjunto cerrado, la frontera está contenida en el conjunto, es un conjunto agotado, puedo poner a este conjunto dentro de una bola, y la función claramente es continua por tratarse de un polinomio. Así que, de acuerdo al teorema, la parte de si existe queda solucionada. Sí existe porque tenemos una función continua definida en un conjunto compacto. Va a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. El problema va a ser cómo los encontramos, cómo armamos estas listas. Entonces, lo que vamos a hacer es algunas cosas que ya comentamos. Hay distintas posibilidades. Una posibilidad sería que el extremo absoluto o los extremos absolutos se alcancen en un punto interior del conjunto. Acá tenemos el interior de A. O que se alcancen en algún punto de la frontera. Cualquiera de los tres segmentos que forman el triángulo. En el primer caso, si el extremo absoluto se alcanza en un punto interior, también va a ser un extremo local. Si en este valor tengo el mayor resultado posible contra todos los puntos del triángulo, en particular, por ser un punto interior, voy a tener un disco totalmente contenido en el conjunto, y también va a ser el menor o mayor valor que se alcance contra todos los puntos del disco. Entonces, lo que puedo hacer, ya que la función es diferenciable, es buscar en el interior los puntos estacionarios. Si el extremo absoluto se alcanza en un punto del interior, va a ser en un punto estacionario, y esos puntos van a ir a nuestra lista. Después, por otro lado, tendremos que ver qué es lo que ocurre si el extremo se alcanza en la frontera, porque puede alcanzarse en la frontera. Bien, entonces, para encontrar los posibles extremos en el interior, como acabo de decir, la función, al ser diferenciable y el punto interior va a ser un punto estacionario, vamos a ver dónde se anula el gradiente. En este caso, para la función, el gradiente es fácil. La función era x menos 1 al cuadrado más y cuadrado. Acá tenemos la derivada respecto de x, acá la derivada respecto de y. Para que se anulen las dos al mismo tiempo, lo que tiene que ocurrir es que x tiene que valer 1 e y valer 0. Así que, como decimos acá tenemos nuestro primer candidato. Puede ser que en este punto se alcance un máximo, un mínimo o nada. Lo que es seguro es que al no ser constante la función no puede ser máximo o mínimo al mismo tiempo, así que a esta altura podemos estar seguros de hecho que un extremo absoluto se va a alcanzar en la frontera.
Entonces ahora tenemos que ver cómo vamos a trabajar sobre la frontera del conjunto. Bueno, acá tenemos de nuevo la frontera. Lo que vemos es que está formada por la unión de tres segmentos, los segmentos L1, L2, L3. Piensen que este segmento está contenido en la recta y igual a x, este segmento está contenido en la recta y igual menos x, y este de acá en la recta x igual a 4. Entonces, el razonamiento que podemos hacer es el siguiente. Si la función, por ejemplo, en un punto de L1 tiene un extremo absoluto acá voy a tener el valor, por ejemplo, más chico posible con respecto a todos los puntos del triángulo. En particular, voy a tener el menor valor posible si me restrinjo a mirar solo lo que ocurre en los puntos del segmento. Y en los puntos del segmento la situación es fácil de trabajar, porque el segmento es una recta, la puedo escribir con una sola variable. Entonces, restringir a f a los puntos del segmento va a ser en el fondo estudiar lo que pasa con una función de una variable. Acá tenemos, por ejemplo, eso. Si L1 es igual menos x, con x entre 0 y 4, recuerden que este valor no está marcado acá, era 4. Bueno, a este segmento lo puedo describir mediante esta función, que es una función de una variable, es una parametrización del segmento. Y la función vista sobre los puntos del segmento es considerar la función f en t, menos t. Es una función g de una variable, que tenemos escrita acá. Entonces, si esta función tiene si la función f tiene un extremo local, local sobre los puntos del segmento, la derivada de esta función g va a tener que anularse, porque ahí va a tener el valor más chico también sobre el segmento. Así que calculamos la derivada. La derivada está calculada acá. Si la desarrollamos da 4t menos 2. Así que la derivada se va a anular solamente si t vale 1/2. Entonces, acá tenemos que estar atentos a dos cuestiones. La primera es si este valor de t corresponde al conjunto donde estoy mirando el segmento. Si t vale 1/2, me va a quedar el 1/2 menos 1/2, que sí, ciertamente es un punto que andará por acá. Piensen que t tiene que estar entre 0 y 4. Si me hubiese dado t igual a 8, sería un punto que está por acá abajo, está fuera de mi conjunto y no me interesa. Así que t igual a 1 es un punto admisible porque verifica esta condición. ¿Quién es el posible extremo? Bueno, el posible extremo no es t igual a 1/2. El posible extremo es el punto del segmento que corresponde a t igual a 1/2, o sea, evalúo alfa en 1/2 y me da este valor. Así que este que está acá es otro posible candidato a ser un punto donde se alcanza el extremo. Y ahora vamos a proceder de la misma manera con todos los segmentos. Simplemente vamos a ir viendo dónde tenemos posibles extremos y a partir de ahí trabajamos. En el caso de L igual a 2, bueno, L igual a 2 era el que estaba dado por la recta x igual a 4, con y entre menos 4 y 4, que era lo que corresponde a estos valores. Así que en este caso la parametrización es fácil. X vale constantemente 4, t se mueve entre los valores menos 4 y 4. Sobre este segmento la función es esta. F de t es f en 4,t, que vale esto. La derivada es 2t, se anula en t igual a 0. La derivada es 2t, se anula en t igual a 0, está en el intervalo que necesitamos, de modo tal que produce un punto donde tal vez se alcance un extremo. Reemplazamos en alfa, t igual a 0, nos queda el 4, 0, y acá tenemos ahora otro candidato. Trabajar en el otro segmento, L3, es muy parecido a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Ahora la recta es igual a x, así que una parametrización será t, t entre 0 y 4. Componemos con f, obtenemos esta función g.
la derivamos y vemos dónde se anula la derivada. De nuevo la derivada se anula en t igual a 1/2 y eso en este caso produce este valor. Bien, entonces en este caso lo que hemos visto es que ocurre en los segmentos sin tener en cuenta los extremos. Como estoy derivando no me preocupo los extremos y podría en estas condiciones estar perdiendo estos 3 puntos, porque en estos 3 puntos se puede alcanzar un extremo también. Entonces, simplemente los agrego a la lista. Yo quería una lista de todas las posibilidades. Si el punto se alcanza en el interior, ya lo encontré porque vi donde se anulan las derivadas. Si se anula en alguno de los lados del triángulo, no en los vértices, los encontré porque ahí se anularían las derivadas de las funciones de una variable, porque son derivables. La única posibilidad que resta es que se alcancen en los vértices, así que los vértices simplemente los agregamos a la lista. De modo tal que tenemos una lista formada por todos estos valores. Este, si se acuerdan, era el punto interior donde se anulaban las derivadas parciales. Estos 3 corresponden a 3 puntos que encontramos en los segmentos. Podríamos no haber encontrado ninguno. Y estos 3 son los vértices del triángulo. El máximo y el mínimo absoluto se van a alcanzar en alguno de estos puntos, así que ahora simplemente evaluamos y vemos qué valores obtenemos. En el 1, 0 obtenemos 0, que es el valor más pequeño. En 4 menos 4 y 4, 4 obtenemos 25, que si miramos la lista son los valores más grandes. Así que la conclusión es el mínimo absoluto vale 0 y se alcanza en el 1, 0. El máximo absoluto vale 25 y se alcanza en estos puntos. Si queremos, podemos tratar de ver qué pasa con la función para tener una idea geométrica de lo que está pasando. Entonces, pasemos a GeoGebra, que está por acá, y para escribir la función, en este caso es conveniente usar el comando si. La función depende de x y, tengo inecuaciones en x y en y, así que lo que vamos a hacer es usar esa función. Lo que tenemos es si, valor absoluto se escribe con abs, en este caso es el valor absoluto de y, es menor o igual que x, menor o igual que 4, esa es la restricción, esa era la definición de a, y para esos puntos la función vimos que valía x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado. Así que acá tenemos el gráfico de nuestra función. Ese es el triángulo, ahí tenemos el eje X, el triángulo es este que dibujamos si miramos desde arriba, ¿no? Es el eje Y, acá tenemos la B del valor absoluto, llega hasta X igual a 4, y en el dibujo en 3D vemos, bueno, claramente los máximos se alcanzan en estos vértices, en el menos 4, 4 y en el 4, 4, corresponden a estos puntos de acá, y el mínimo lo tenemos acá, no se nota bien por el cambio de escala, de nuevo entre el eje Z y los demás, pero ahí tenemos el mínimo. Bien, esto es todo por ahora.